El empresario, que es este empresario Alejandro Hanlin, no sé, él no nos va a corregir. Ya ustedes saben de lo que se trata este audio, que Alejandro Hanlin, hablando con el abogado Jacobo Teijelo, o Teijelo, porque bueno, yo dice Teijelo, denunciaba, filtraba que Delcy Rodríguez, conjunto con Víctor de Aldama, tienen una empresa registrada en Ginebra para ir y contrabandeando la gasolina de todos los venezolanos. Así que ya ustedes conocen ese audio, si no, bueno, lo colocaremos después al final del programa para quienes no lo han escuchado, porque ya tenemos en línea telefónica a quien nos atiende justamente desde España, Albert Castillón, un periodista de investigación que además uno de los podcasts más escuchados ya en España. Gracias por estar aquí, Albert. Placer, Enler, Norexa, un abrazo. Aquí ya pasando la 1:30 de la tarde. ¿Cómo estáis? Bien, tú, cuéntame cómo va ese tema. Nuevamente sale el escándalo de Delcy Gay, parte 2. Ya se había conocido sobre lo del oro. A Delcy habrá que nacionalizar la española porque es que está en todas las salsas, sobre todo de corrupción, que tienen que ver en España. A ver, esta historia dice Víctor de Aldama que es falsa, pero está por ver. Y os cuento, lo que dice Víctor de Aldama, el empresario que ha acabado confesando, es un delincuente y ha pactado con Fiscalía para dar mucha información de lo que sabe sobre el gobierno. Y hasta ahora el 90 y mucho por ciento de lo que ha dicho públicamente se ha cumplido, lo ha podido demostrar. Lo que dice es que le tiende una trampa al Partido Socialista de Pedro Sánchez y pacta con uno de los empresarios que está en Dubái y que supuestamente ha robado más de 140 millones a la hacienda pública. Lo que pacta es, vamos a decir que tú sabes que Delcy y yo tenemos una cuenta conjunta en Ginebra, en Suiza, para manejar los hidrocarburos. Seguro que así el Partido Socialista se te acerca y una vez ahí les grabas la conversación y que te digan. Esa es la versión de Aldama. La otra sería que la cuenta existe, cosa que podría ocurrir. A ver, Delcy Rodríguez y Víctor de Aldama son algo más que amigos. A mí me dicen que incluso tuvieron una relación personal y están absolutamente unidos en este negocio. Cuando España, Sánchez o Zapatero necesitan algo de Venezuela, ha hecho de intermediario siempre Aldama. El famoso día que aterriza el avión en Barajas, entre otras cosas, además de bajar 40 maletas con todo lo que os podáis imaginar, documentos, lingotes de oro y lo que sea, se pacta presuntamente 250 millones de dólares en bonos de PDVSA que salen de una cuenta, según filtración periodística, que está en Moscú y que llegarían a España para patrocinar la Internacional Socialista y hacer presidente de esa internacional a Pedro Sánchez. Ese año se celebró en Madrid esa convención y no hubo más candidato que él. Es decir, el dinero de los venezolanos ha podido servir, según nuestros datos, para que Sánchez sea presidente de la Internacional Socialista. Y en todo eso siempre está Delcy negociando, siempre está de mediadora. No es nada extraño aquí. ¿Quién es el empresario que acusa a Delcy? El empresario son gente que está imputada. Aquí hay 3 empresarios de hidrocarburos, uno Hamlin, el que habéis dicho, pero hay otros 2 que han defraudado a la hacienda pública. Ellos compraban petróleo de Venezuela, iba a Dominicana, se refinaba ahí y llegaba a España. A partir de ahí conseguían los permisos para hacer explotación de hidrocarburos aquí. Eso es muy difícil de conseguir y ellos lo conseguían a cambio de mordidas de dinero. ¿Qué pasaba? Que duraban unos meses, ganaban cientos de millones, no pagaban el IVA y desaparecía la empresa. Y ese IVA, cientos de millones de euros, se trasladaba a paraísos fiscales. Se han encontrado cuentas en varios.
es posible que esos tres, a mí lo que me cuentan, esos tres empresarios hayan querido colaborar con Víctor de Aldama grabando esas conversaciones, serían tres los que lo hicieron, para conseguir al final que la causa a favor de Aldama y de otros no decaiga, no se anule. Pero es evidente que han tenido que recibir una contraprestación y esa es la parte que desconocemos todavía. Han podido confesar el escándalo, el que Sánchez tenga prácticamente un equipo de cloacas que va buscando basura de la policía que le vigila, de los jefes de la Guardia Civil, de los fiscales que no le son cómodos, pero ¿a cambio de qué? ¿A cambio de qué esos empresarios lo filtran? ¿Qué ganan ellos, no? Esa es la parte que desconocemos todavía. Ahora, Albert, fíjate una cosa. Este caso se está investigando todavía lo de esta supuesto contrabando donde está metido Delcy y Víctor de Aldama. Pero ¿qué ha parado con lo del tema del oro, de esas maletas? ¿Qué ha parado con eso? Eso como que se engavetó. Bueno, sí, es muy importante porque hay informes de la UCO que explican que el oro llegó de Moscú vía Zambia, África, hasta Zúrich. Está demostrado que eso acabó en Bancasa Zúrich, en esa empresa que dirige David Manuel Pita. Además hay mensajes entre Pita y Aldama diciendo ha llegado ya, cuánto tardará, en lo amarillo, le llaman lo amarillo en esos mensajes. Hablamos de 104 lingotes que salieron de Moscú a Caracas, como digo, acabaron en Ginebra, pero que fueron haciendo ese viaje a través de Zambia en África. Salió de Moscú el oro el 1 de enero de 2020, salió en un avión como suministros sanitarios y llegó a Caracas el 3 de enero del 2020. Esto demuestra, es muy importante, demuestra, es evidente que han vaciado las arcas del Estado los dictadores Maduro y los anteriores en Venezuela, y que ese oro, o parte de él, está en Moscú. Y de ahí lo sacan cuando hay que negociar, cuando hay que cambiar, cuando hay que mejorar alguna condición social, muy pocas en Venezuela, o les interesa hacer negocios con terceros países. El dinero lo sacan directamente de Moscú. Es más, hasta me aseguran que hay una cuenta en Moscú a nombre de un testaferro de Rodríguez Zapatero, que sería de donde salieron los 250 millones de dólares para hacer presidente de la Internacional Socialista a Sánchez. Ahora, lo cierto es que el gobierno español y directivos del Rodríguez Zapatero, Pedro Sánchez, aparecen siempre en esta escena, en esta trama de una estructura criminal ya definida por todos, que está en Venezuela, que no solo se roba el petróleo, se roba la riqueza, se roba el oro, sino que además es una estructura que está conectada al narcotráfico y al terrorismo, que no es cosa sencilla ni de decir ni de pensar. Entonces, estamos hablando también de lo que ocurre cuando hay una conexión tan evidente entre dos países, el régimen venezolano y quienes están en el Poder Ejecutivo español. Y eso me imagino que tendrá sus consecuencias, porque fíjate que tanto es así que sirve de asiento a Luis Ortega, fiscal del régimen de Chávez, a Miguel Rodríguez Torres, quien creó la tumba, que como me imagino que tú sabes, era un sótano en el edificio de un organismo de seguridad, un sótano oscuro, donde el que entraba ahí lo torturaban desde que entraba hasta que lo sacaban. Sí. Aquí hay dos embajadas que deberían ser registradas hace años. Una, la embajada española en Venezuela, la que se utilizó para aquella infame firma a la fuerza de Edmundo González. Y otra, la embajada de Venezuela en España, que fue el destino de ese y otros muchos viajes. Por ejemplo, los aviones de Maduro cargados de lingotes sobrevuelan España, sabemos el recorrido que hacen, no les interrumpe nadie, no les pone trabas. Hay una connivencia absoluta entre el régimen venezolano y el español. Zapatero es pieza fundamental, sí, pero también Sánchez, también lo es.
si sabe Maduro que Sánchez consiguió ese y otros favores, pagar campañas políticas, etcétera, supuestamente con dinero de los venezolanos, de lingotes de oro, de acciones. Hugo Carvajal decía que a Zapatero le pagaban con acciones de un montón de empresas venezolanas, ¿no? Si eso se demuestra, es evidente que además creo que es así, que Maduro tiene cogido a Sánchez de la mano. Entonces, por eso pierde las elecciones, da un golpe de Estado Maduro, y el primer embajador que va a abrir la embajada en Caracas es el español. Estas cosas son gestos que simbolizan, sí, bueno, no te reconocemos con la boca pequeña, pero hacemos gestos. Por ejemplo, cuando recibe Sánchez a Edmundo González en Moncloa, no le hace entrar en su despacho. Pasean por los jardines de Moncloa para que no pise el despacho y no haya fotografía. Por favor, qué falta de atención. A Edmundo González estuvo meses en España que le prohibieron hacer una declaración, hablar con un periodista. A Rodríguez Torres y a Luis Ortega Díaz, que está, ya por lo menos le aceptó la Audiencia Nacional el inicio de una investigación. Pero hay que, además, como tú lo estás diciendo, allá bajo el amparo del gobierno socialista hay muchos criminales en territorio español, Albert. Muchos testaferros en territorio español. Entrevisté a Dulce hace pocos días, la víctima de las torturas de estos dos salvajes, que estaba escondida en Argentina y ahora ya no sé dónde está. Y lo que han hecho es muy difícil, pero es muy importante. Se calcula que en España hay entre 14 y 16 miembros del chavismo nacionalizados españoles que el gobierno Sánchez les ha permitido venir porque dicen que son un venezolano más. Y es mentira, son torturadores, son colaboradores de las torturas y están aquí paseando por la calle. Cualquiera puede cruzarse con alguien que haya sufrido sus torturas y haya venido exiliado a España. Por primera vez una denuncia es aceptada en la Audiencia Nacional para juzgar a estos dos, al que fue jefe del SEBIN y a la que fue fiscal general. Esto es un primer paso que puede abrir el camino a los otros 14 o 16. Se está llevando con mucho sigilo, con mucha prudencia, porque tienen miedo primero de que huyan, que lo pueden hacer, no están bajo protección ni se presentan ante un juzgado. Y luego porque si se consigue empezar con este caso, los siguientes van a caer en cascada. Ahí hay una asociación llamada Manos Limpias que ha llevado también a la familia del presidente, la familia corrupta de Sánchez, a los tribunales y que ha ayudado mucho a que esto se lleve a cabo. Se ha convertido en un paraíso España para los delincuentes del régimen de Nicolás Maduro y para los familiares, porque resulta que la sede y el domicilio de muchos de los hijos de estos criminales es España. Y no es que la gente lo diga, sino que se lo demuestran, porque lo vemos a través de las redes sociales, en muchos casos. Sí. Y por supuesto demuestran que son unos criminales porque el gasto que tienen allí es evidente, pues. Ahora, decía en estos días alguien, una parlamentaria de allá de española, con mucho acierto, mucho tino, que uno pudiera reírse, pero la cosa es bien seria. Se niega el gobierno español a reconocer a Edmundo González, tampoco reconoce a Maduro, entonces, ¿quién ganó y quién perdió? Sí, ni siquiera reconocen, como hicieron al principio, que tenía que mostrar las actas. Ahora ya no le piden ni que las demuestre, ¿no? Es igual, ya que importa, ¿no? Aquí en España, desde hace ya unos años, se ha producido un doble fenómeno. Por una parte, gente venezolana con mucho dinero en efectivo que viene a invertir. Compran pisos en las zonas de lujo, edificios, restaurantes, tiendas. Pagan bien, pagan rápido y nadie pregunta el origen del dinero. Y la segunda parte es el exilio de la oposición venezolana, que también vive bien, que se sienten protegidos en ciudades como Madrid y que no sé si sufren el dolor de su pueblo y de la gente que está en las cárceles como lo sufrimos
al menos yo, cada vez que hablo con alguno de los familiares. Hay un retiro dorado para los que han colaborado en las torturas, pero también lo hay para cierta oposición que vive más cómoda aquí que jugándose la vida allí como María Corina. Ahora, fíjate, claro, retomando la denuncia hecha, ese audio que se reveló ayer, se hablaba de un sobrino de Delcy Rodríguez. Acuérdate que ellos son Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez y Jesús Rodríguez, que por cierto siempre está de bajo perfil, nadie conoce, pero es otro hermano de los hermanos siniestros. ¿Qué información manejas tú sobre ese sobrino que sería también parte del testaferro y de esa trama de corrupción? A ver, en la empresa de hidrocarburos que compartirían firma en Suiza y que pasaría, como os decía, el petróleo desde Venezuela, Dominicana y de ahí hasta Ginebra, participaba uno de los sobrinos de Delcy Rodríguez. Pero de él tenemos muy poca información en España. Lo que dicen es que era el testaferro, que la empresa de Ginebra, a nombre del sobrino de Delcy, era realmente de Aldama y de Delcy Rodríguez, pero lo usaban a él como testaferro. Poco más. Aquí hay muchos empresarios que están actuando como testaferros y gente que a cambio de una vida cómoda se presta a ello. Esta sería uno más, un puro testaferro de su tía. Yo creo que es el argumento más certero y es lo que apunta la UCO de la Guardia Civil. Sí, porque no sabemos si es incluso uno de los hijos de Jorge o del otro hermano, que es Jesús, que se conoce poco. Bueno, están todos metidos. El negocio es no solo el país y vaciar el país, sino la familia. Es como cualquier banda criminal, protegen a los suyos. Y Delcy es la lugarteniente y su hermano igual, y los sobrinos, los tíos. Ya sabéis cómo va esto. Hay que proteger a los tuyos y sobre todo que hagan lo que sea menos trabajar, ¿no? Que intenten ser colocados para robar al pueblo, que es lo que han hecho sus mayores y siguen haciendo. Aquí lo grave es que esto dure tanto tiempo y gobiernos como el de España sigan mirando a otro lado y sean casi paraísos fiscales de la corrupción. Exacto. Fíjese, llama la atención en qué momento, cómo puede ahorita sobrevivir el PSOE, por ejemplo, frente a todos estos desmanes, frente a incluso a la impunidad que vemos, frente a una figura como Rodríguez Zapatero, que se encuentra en cada lugar donde se tiene que garantizar la permanencia del poder del régimen venezolano, está metido él, está metida la mano de él, en todo. Mira, entonces, Norexa, una pregunta, el desgaste de esas organizaciones políticas, de esa organización política es evidente en España, lo percibe la población. naturalmente. Sánchez ni nadie del gobierno puede salir a la calle sin que le abucheen y le insulten. No pueden moverse. Sin embargo, ostentan el poder. Además, es que lo que ha hecho aquí es la hoja de ruta que se siguió en Venezuela. Es la misma. Primero, ocupar todas las instituciones del país con gente no fiel al PSOE, no, fiel a Sánchez, que es muy distinto. A partir de ahí, saben que le deben el cargo. Busca gente con un perfil bajo que jamás hubiesen imaginado tener altos cargos en la administración. Y cuando están colocados en policía, en fiscalía, en jueces, en medios de comunicación, a partir de ahí todo lo demás es fácil. La Constitución española permite que partidos regionales estén en el Parlamento Nacional. Y como él no gana elecciones, Sánchez nunca, siempre pierde, pacta con ellos para conseguir mayoría. Y esos partidos, ¿cómo le dan la mayoría de votos? A cambio de millones, miles de millones. A Cataluña le acabamos de dar la fiscalidad entera, le hemos perdonado 15.000 millones de euros de deuda. No importa, él reparte a pedazos el Estado español para permanecer en el poder. Con una mayoría en el Parlamento, aunque sea, aquí le llamamos mayoría Frankenstein, es contra natura, pero existe. Él cada vez que
promulga una ley, dice, es que tengo la mayoría parlamentaria, es que tengo la mayoría de la voz del Parlamento. Y a partir de ahí la dictadura se perpetúa año tras año y vamos camino de 8. Y este país será muy difícil que se recupere. Mira, hay mucha gente del PSOE de toda la vida con la que hablo, Tomás Gómez, el último, que me dicen que creen que después de Sánchez el PSOE desaparecerá, que se lo habrá cargado Sánchez de las barbaridades que está haciendo en España.